técnico, gracias. Alcancé a ver una manito levantada, Sí. Camila. Hola, buenas. Hola. Bueno, respondiendo a tu pregunta, realmente a comparación del año pasado, porque yo voy en segundo ya, Ya. sentí que el año pasado perdí muchas oportunidades que puedo entregar la universidad como este tipo de herramientas, así que decidí que este año, a pesar de mis clases, quizás aunque me chocaran un poco los horarios, iba a tomar estas oportunidades y talleres a todos nos sirven, y más con esto del tema que la virtualidad, que a pesar de que ya llevamos un segundo año, hay cosas que aún nos cuestan adaptar. Ya. Bien. Buena decisión tomaste para generar un quiebre en comparación a tu primer año. Bien, gracias. ¿Alguien más que quiera compartir su opinión de por qué está aquí parado frente al computador o con el celular al lado escuchando? ¿Que me pudiera compartir? ¿No hay más? ¿No hay más? Yo no obligo a nadie, así que si no hay opiniones, seguimos. ¿Seguimos? Ya, seguimos. Chiquillos, chiquillas, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día para que nos hagamos una idea? Vamos a conceptualizar un poquito la motivación académica. En general, vamos a hacer el ejercicio de hablar de la motivación, pero la vamos a situar, por supuesto, en este contexto académico, que es lo que nos convoca a todos los que estamos aquí en este minuto. Vamos a ver algunas definiciones, vamos a hacer una comparación de lo que entendemos, quizás han escuchado hablar de lo que es la motivación intrínseca, extrínseca. Por supuesto, de eso se va a desprender algunas justificaciones más teóricas que quizás les permitan a ustedes como darle más consistencia al momento de hablar de motivación, que es algo que quizás, dependiendo del área de cada uno de ustedes, pudiera ser un tema como medio abstracto, medio raro de conversar o de aterrizar o de llevar quizás a hechos concretos, a medidas concretas, si es que la motivación no anda muy bien y queremos hacer algo al respecto. Sumado a lo mismo, vamos a conversar respecto a lo que pasa con el compromiso académico, cómo podemos visualizar cuando un estudiante tiene compromiso académico o no. Y de esto mismo entonces vamos a hacer alguna suerte de caracterización de lo que pudieran ser las metas académicas que ustedes tienen y que son de alguna manera lo que fundamenta este compromiso o lo que muestra este compromiso que cada uno de ustedes puede tener a la base de la decisión finalmente de estar estudiando. Y las atribuciones causales también que tienen que ver de alguna manera con como a qué atribuimos o por qué creemos que nos va bien, que nos va mal, por qué creemos que estamos teniendo el resultado y el desempeño en general que visualizamos en nuestro semestre académico. De todo esto, obviamente, vamos a ir viendo, pimponeando en general, no es tan lineal como lo tengo en la tabla, pero sí pimponeando un poco de cómo según cómo abordemos cada uno de estos elementos, podemos hablar de eventuales factores de riesgo frente a la deserción, frente al abandono o frente a una situación quizás simplemente, pero no por eso menos relevante, que tiene que ver con este estar en el semestre académico, sin embargo, con una desmotivación quizás generalizada con este semestre virtual, con la carrera en sí que estoy cursando, con el año, con los ramos, con los profes, o cualquiera que sea la situación de cada uno de ustedes. Al respecto, por favor, insistir que los que estemos aquí, ojalá, yo apelo a que estoy en un grupo, estoy con estudiantes, pero con estudiantes grandecitos ya, así que yo espero que podamos, ojalá, tener un espacio como bien de confianza y de respeto para compartir las experiencias que cada uno de ustedes tienen, que pueden servir de testimonio también entre ustedes mismos. Para mí eso es súper valioso de este espacio grupal y es la razón por la cual me gustan tanto quizás estos espacios en comparación a lo que pudiera ser una atención individual, por ejemplo, que es algo que también hacemos como psicólogos. Y obviamente vamos a ver algunas estrategias de afrontamiento que obviamente la cosa no se trata simplemente de problematizar este tema de la motivación académica, sino que también qué podemos hacer con eso, por dónde partimos o ejemplos concretos que nos pudieran decir al terminar este taller, ok, mañana yo parto mi jornada de trabajo académico haciendo esta diferencia, tomando esta iniciativa que de alguna manera me pudiera garantizar quizás el asumir este desafío del semestre virtual con una actitud un poco distinta que pudiera ir tributando a esta motivación que quizás infiero, puede que me equivoque, pero quizás pudiera flaquear en algunos momentos del año y que es la razón por la que quizás alguno de ustedes está también en este espacio hoy día. ¿Ya?
Entonces, para partir, chiquillos, yo tengo que, la verdad que desde hace un tiempo, bueno, nosotros como CADE hemos tenido el privilegio de poder trabajar no solamente con estudiantes de educación superior, que es nuestro foco sin duda, sino que también con estudiantes de tercero y cuarto medio de algunos establecimientos educacionales. Entonces les hemos dado como este trabajo, como esta continuidad desde que preparamos todo este tema vocacional, desde la media, y finalmente hacemos este pase, esta transición a lo que es educación superior, que es un quiebre súper significativo. Ahora, para mí es súper relevante partir haciendo una contextualización con ustedes de dónde se sitúan ustedes si hablamos del ciclo vital de su... Voy a cerrar esta cosa que me va a sonar. De lo que es como esta psicología del desarrollo, esta evolución tradicional, que nosotros pudiéramos mirar en una línea de tiempo de lo que pasa con cada uno de nosotros desde que nacemos, crecemos, nos desarrollamos, envejecemos, morimos y así. Dentro de esta línea de tiempo, chiquillos, chiquillas, había una línea de tiempo súper tradicional hace unos años que nos hablaba de que nosotros, en definitiva, cumpliendo los 18 años, parece que algo pasaba, algo parece que lo bastante milagroso, para marcar una diferencia tan significativa en lo que era la minoría de edad y la mayoría de edad. Es decir, yo cumplía 18 años, me volvía una adulta, pero de tomo y lomo, con la independencia que eso exige, con la madurez que eso ameritaba y que eso me exigían socialmente, ¿cierto? Porque si yo digo adultez, 2 puntos, hay una serie de cualidades que vienen asociadas y que han sido como... han sido fundadas y se han ido sosteniendo en el tiempo o han ido mutando en el tiempo por nuestras tradiciones. No así lo que pasa antes de los 18 años, que tiene que ver con esta adolescencia, que de hecho es una adolescencia que está como súper manoseada como etapa dentro de este desarrollo, porque hay muchas características, muchas de ellas quizás con un gusto más negativo que positivo, que habla más bien de este caos de ser adolescente, de este caos de no tener idea de qué quiero, de quién soy, ¿cierto? Apelando a que la adolescencia es cierto que se caracteriza tradicionalmente por ser un periodo de muchas decisiones, de autoconocimiento, de exploración, para poder a partir de eso ir definiendo entonces con qué me voy sintiendo identificada, por dónde sí, por dónde no, y finalmente entonces esta decisión de qué estudiar termina siendo como una de las, como uno de los triunfos de este proceso de exploración que se supone que nosotros tenemos en este periodo de adolescencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en los últimos años, chiquillos, nosotros podemos reconocer que han ocurrido un montón de avances, ¿cierto? Partiendo por todo lo que tiene que ver con las revoluciones industriales, con todos los cambios que eso significa, incluso dentro de los roles de género, afortunadamente. Eso ha significado que todos los roles que cada uno de nosotros, independiente de con qué nos sentimos identificados, los roles que cada uno de nosotros asume han ido mutando mucho, significativamente durante los últimos años, viéndose reflejado en que hoy día nosotros salimos del colegio, ¿cierto? Pero resulta que esa adultez que antes se nos exigía de inmediato, si nosotros hablamos con nuestros abuelos, probablemente si es que terminaron cuarto medio, porque hasta eso pudiéramos cuestionarlo, si es que terminaban cuarto medio, de inmediato se empezaba a trabajar, no se consideraba mayor especialización, ni se necesitaba tampoco el contar con un título profesional, sino que de inmediato tú te ponías a trabajar, te independizabas de la casa de tus padres, de tu familia, ¿cierto? Y empecemos a generar nuestra propia familia, ¿cierto? Como súper pautea. Esta es como la tradición que nosotros sosteníamos en relación a los hitos que iban caracterizando esta adultez en la que entrábamos. Hoy día, si nosotros viéramos la edad, ustedes deberían estar en eso. Independientes, autónomos, autónomas, viviendo fuera de la casa de sus padres, autosuficiente en términos económicos, formando una familia, porque ese era el hito también asociado, y así, ahí sí se iba replicando generación tras generación. Hoy día lo que nos encontramos, chiquillos, es con un retraso en muchos de estos hitos, lo que lleva a que hoy día no hablemos de inmediato desde la adolescencia o juventud, nos saltemos al tiro a la adultez propiamente tal, con las características tradicionales que entendemos por ella, sino que hoy día entre medio surge otra etapa que nos habla de una adultez emergente. ¿Qué significa esto? Una persona que tiene una cosa híbrida entre ambas partes, donde si bien ya nos consideramos como adultos, socialmente, legalmente se nos considera como adultos, entendiendo que eso viene de la mano con algunas responsabilidades que tenemos que asumir, hacernos cargo de nuestros actos, etcétera.
pero seguimos teniendo esta curiosidad donde de alguna manera continúa este proceso de exploración con mayores libertades, porque soy adulta, porque ya no soy la niña adolescente que se me tilda y etiqueta como cuando tengo 15 años, sino que soy ya una adulta responsable, 18, 20 años, pero aún así me encuentro en este periodo de exploración, de definición de intereses, de gustos, y es en ese contexto donde hoy día yo recibo a los estudiantes universitarios. Entonces, cuando los profesores, tengo instancias para compartir con los profes y te dicen, es que las generaciones no son las mismas de antes, hoy día los chiquillos están más indecisos, a veces quizás tienen periodos de crisis, no saben lo que quieren, es que es distinto el grupo. Hoy día no nos encontramos con un estudiante que asume de inmediato estos hitos, sino que se ha dado mayor libertad para que el estudiante continúe este proceso de exploración con las oportunidades que significa esta libertad que tengo en calidad de adulto, pero sin que todavía me tenga que calzar con nada necesariamente, porque sigo quizás definiendo mis intereses, sigo definiendo mi identidad, sigo definiendo qué es lo que quiero, cuáles son mis proyecciones, cuál es este famoso proyecto de vida. Y tengo que partir de esa contextualización, chiquillos, porque eso de por sí, al menos cuando hemos tenido la oportunidad de trabajar con grupos quizás más reducidos a veces, pasa mucho que ustedes se sienten muy presionados en general, estoy generalizando, eso no significa que sea el caso de todos, pero sí pasa mucho que nos encontramos con estudiantes que se sienten muy presionados por lo que significa haber decidido entrar a la universidad o haber decidido entrar a estudiar una carrera, porque hay presiones de por medio, etcétera, ya lo vamos a ir viendo de hecho en mayor detalle, pero en definitiva, si nosotros entendemos que este es el contexto, quizás un contexto alternativo que yo les propongo, dentro del cual surge esta elección vocacional o surge esta elección de hacerme cargo de lo que es la experiencia universitaria, quizás me permite entenderme a mí misma o a mí mismo eh, con unos ojos un poco más compasivos, no con esa presión de que hoy estoy dudando, no puedo dudar porque ya estoy en esta, tengo que... Quizás si yo entiendo esta visión que yo les planteo solamente para que cuestionen, a mí me interesa eso, que se la cuestionen, eh, quizás podemos entonces mirar nuestro proceso dentro de la universidad con una flexibilidad que a veces no acostumbramos, ¿ya? La presión más grande que tengo hoy es sacar mi licencia de conducir. Ya, chuta, estaría útil, pero cada uno a su ritmo. La licencia puede ser algo tan relevante como el título universitario, ¿eh? Pero cada uno a su ritmo. Entonces, si yo me sitúo entonces dentro de la vida universitaria y entiendo entonces la motivación dentro de este contexto, vamos a hacer alusión a todo aquello que me activa, a todo aquello que me moviliza, a todo aquello que me permite de alguna manera hacerme cargo de mí misma y dirigir mi comportamiento o tomar cartas en el asunto frente a algo, hacerme cargo de mí misma en pro de algo, hacia un objetivo, hacia alguna meta que yo establezco como punto, como foco, y que de alguna manera me organiza un poco el tema en este proceso para saber a dónde quiero llegar, ¿cierto? Ese es impulso en definitiva, es aquello que hace que ustedes hoy día, quizás con esfuerzo, con más o menos esfuerzo, pero que se puedan levantar en la mañana, o que prendan el celular, pongan la clase en el celular mientras están tapados hasta el cuello en la cama, pero por último que pongan en Teams el celular para escuchar de fondo al profe en la clase de las 8. Si ustedes terminan por tomar durante estos días, en relación, por ejemplo, a lo académico, pasa por cuánta motivación tienen ustedes hoy día por, ok, darse ese impulso, ok, vamos, estudiamos, ok, vamos, escuchamos la grabación, ok, vamos, hagámonos cargo, vamos al taller, y así sucesivamente, ¿cierto? ¿Qué me permite conocer un poco o entender un poco lo que pasa con la motivación? Nos permite conocer hartas cosas en relación a cómo se comportan ustedes, chiquillos, ustedes en este caso que son los estudiantes con los cuales nosotros trabajamos. Si yo entiendo qué pasa con sus motivaciones, yo puedo de alguna manera encontrar un
sentido, están de una u otra manera frente a sus compromisos académicos, por qué son más o menos perseverantes en el tiempo en relación a estos mismos, hasta qué punto son tolerantes, por ejemplo, frente a la frustración en este proceso de, como en el semestre académico, con todas las adversidades que caracterizan esta etapa, por qué detienen, por qué desisten en algunos minutos, etc. En definitiva, nos permite darle mayor sentido a lo que nosotros hoy día vemos en su forma de hacerse cargo de esta experiencia universitaria con el año en el que cada uno de ustedes está en este minuto. ¿Ya? Por eso cobra tanta relevancia como un factor a evaluar al momento de nosotros querer trabajar con ustedes. Y por eso cobra relevancia para ustedes mismos el hacerse cargo de lo que pasa con su motivación, porque si que ustedes tienen claro entonces en qué está este impulso que está la base, entonces quizás podemos entender por qué nos cuesta tanto, y así otro tipo de explicaciones que pudiéramos encontrar en el caso. Cuando nosotros hablamos de motivación, en general la tradición nos muestra dos polaridades. Encontramos una motivación extrínseca y una motivación intrínseca. Cuando nosotros hablamos de esta motivación extrínseca, es una motivación que principalmente este impulso que yo les hablo está dado por lo que yo voy a obtener a partir de este esfuerzo que voy a hacer. Es decir, yo voy a preparar un certamen porque quiero obtener una buena nota. Yo voy a estudiar porque no quiero que en la casa me reten que estoy todo el día tirada en la cama. En definitiva, más allá de cuán estimulante me significa en sí lo que voy a hacer, yo me movilizo por lo que voy a obtener por eso. Ya sea un refuerzo positivo, que me dan algún premio, que me puedo dar un gustito, que puedo ver un capítulo que dejé pendiente, una serie, después de terminar de estudiar, entonces lo veo por eso, o porque no quiero que me reten, entonces para evitar algún refuerzo negativo, o por obtener algo a cambio simplemente, pero que tiene que ver con los resultados en definitiva de lo que voy a hacer, no lo que voy a hacer en sí. ¿Sí? Entonces ustedes, por ejemplo, podrían estar hoy día estudiando en la universidad porque quieren el título, porque quieren pasarle el título universitario a sus papás, a su familia, que les insisten tanto que tienen que ser profesionales. Entonces ustedes no tienen ningún interés o no hay ninguna movilización que surja a ustedes por este proceso de formación, sino que lo único por lo cual ustedes se levantan hoy día, trabajan, rindan sus certámenes, es por ese objetivo final que radica en el refuerzo que significa ese título, ¿cierto? Cuando yo hablo de una motivación intrínseca, en cambio, hay un goce que yo tengo por el desarrollo de la actividad en sí. Es decir, en este caso, si yo tuviera una motivación intrínseca asociada a la etapa en el periodo en el que ustedes están, yo disfrutaría de por sí lo que estoy haciendo en este semestre, independiente del refuerzo o del resultado que eso va a tener. Y ojo, que una cosa no excluye a la otra. Yo puedo disfrutar el proceso de formación en el que estoy en este momento, puedo disfrutar los ramos que puedo estudiar, aprender de los profesores cada semestre, y también puedo disfrutar de igual manera cuando al finalizar esta etapa venga un refuerzo a través de este título, de este diploma que voy a enmarcar en mi pieza o que lo voy a dejar en alguna parte, en el living de la casa, con mi familia, etc. Pero eso cambia significativamente la actitud y el gustito, esa sensación que me va a dejar todo este proceso, que en este caso se traduce en 5 años, en promedio. Ahí hablamos de motivación intrínseca. Una actitud favorable respecto al proceso en sí, que hace que exista una satisfacción mucho más constante, porque en definitiva no me estoy esforzando todo este tiempo para lo final, sino que yo estoy disfrutando todo este periodo también, aunque la recompensa final también me sea satisfactoria. Pero hay una actitud positiva que yo asumo obviamente en el proceso, que no está muchas veces cuando yo estoy basándome en una motivación extrínseca. Ahora, ¿qué otra ventaja yo les puedo mencionar a modo de ejemplo respecto a la motivación intrínseca? Es que si yo disfruto de por sí el proceso, eso me va a garantizar también un aprendizaje distinto.
porque estoy mucho más presente en este minuto, aprendiendo, dándole un sentido distinto a lo que estoy aprendiendo, porque si es que nosotros vinculamos todos los aprendizajes que ustedes tienen hoy día al estudio, si lo vinculan con todo lo que tiene que ver en términos afectivos, como el que para ustedes tenga una satisfacción personal, una práctica en sus casos cotidianos, etcétera. Todo eso les permite que de alguna manera lo que estamos aprendiendo quizás aquí en una nube, un poquito más abstracto, según el área de cada uno de ustedes, lo podamos volver más propio. Hacer nuestro todo lo que ustedes están estudiando hoy día. Y cuando simplemente focalizamos la atención en ese resultado, nos alejamos un poco de esa apropiación que yo les planteo ahora. ¿Ya? Ahí tenemos dos polaridades, lo que es motivación intrínseca y motivación extrínseca, que son motivaciones que en general nosotros vemos harto acá en la universidad. Pasa mucho quizás que, de hecho, durante el proceso universitario van mutando un poco qué motivaciones van como primando en cada caso. Hay veces en que quizás tenemos algunos bajones motivacionales donde quizás le perdemos un poco el gustito a la carrera, donde pasamos por un semestre donde los ramos no fueron tan estimulantes, donde se alejaban un poco del foco por el cual me quiero ir por mi formación profesional, por darles un ejemplo. Y ahí entonces mi impulso por el cual me movilizo el día a día tiene que ver más que nada con cumplir este checklist que me dice aprobaste tal ramo, este no, y así. Pero hay otras veces en que logro retomar quizás esa satisfacción en sí que me genera lo que estoy aprendiendo, porque le encuentro un sentido, porque tiene algún valor para mí, o cualquier otro tipo de fundamento que cada uno de ustedes tenga. Ahora, si yo me voy como Paula, casi me iba a meter en el otro tema. Dime. Ay, sí, justo de lo mismo, si las motivaciones se pueden combinar. O sea, si me gusta el proceso y de ahí me gusta la meta. Sí, de todas maneras, nada de todo lo que conversemos hoy día, Paula, es blanco o negro. En Ay, ese sentido, según el escenario, lo mismo que yo te decía, puede ser que, por ejemplo, tú hoy día estés cursando 5 asignaturas y alguna de ellas te genera una satisfacción rica que hace que te involucres, que disfrutes estudiando o que no te sea tan tedioso como lo pudiera ser otro ramo donde tu único criterio para moverte y revisar el cuaderno sea la nota que quieres obtener a cambio. Y estamos cursando el mismo semestre. sí, y si, no sé si, por ejemplo, la motivación intrínseca ya no es la misma, la extrínseca también como que se cae de por sí. ¿A qué te refieres? ¿Me podrías dar un ejemplo? O Para sea, no... no sé cómo decirlo, pero si ya no hay motivación de lo que estoy haciendo, también es como simultáneamente, o sea, sigue como efecto dominó que el No resultado van ya... de la mano. No Ah, necesariamente. Pudiera ser, de hecho, mira, te doy posibilidades según lo que más escucho con las atenciones individuales. Son ese mi repositorio para darles ejemplos, pero pudiera ser que a veces el estudiante se desmotiva en en el transcurso de su carrera o que quizás no cumple con las expectativas con las que inicialmente nos ingresamos a la universidad y en el transcurso la cosa como que me decepciona un poco, listo, y continúo trabajando, continúo preparando mis asignaturas, continúo cumpliendo con mis ramos y mis responsabilidades, porque entonces cambio el foco nomás. El foco quizás ya no es esa satisfacción con la que yo entré, por esa curiosidad que me generaba la que me ofrecía esa carrera, sino que quizás el foco en el transcurso de la carrera se volcó a simplemente, no que tenga menos valor, pero se volcó a obtener el título porque ya dejé de tener esa motivación intrínseca y podría ser que entonces mi motor sea finalizar el proceso y obtener esa recompensa final que reconoce lo que yo estuve haciendo todos estos años, ante tus ojos, por ejemplo. No van de la mano necesariamente, no son proporcionales necesariamente. Si uno aumenta, el otro aumenta, si uno disminuye, el otro disminuye. No, pueden ser procesos absolutamente independientes o se complementan también. ¿Respondo a tu duda, Paula? sí, todo clarito, gracias. Ya. De nada. Entonces, lo que les estaba diciendo, por favor, si alguien tiene alguna otra duda, me interrumpe nomás porque si no yo hablo. Eh,
si nos tuviéramos que ir quizás como más a la base, de tratar de entender un poquito qué pasa detrás de esta motivación, tendríamos que hablar de la teoría, por ejemplo, de la autodeterminación, para darles quizás un enfoque, un encuadre un poquito más teórico, que quizás le dé un poco más de consistencia también a lo que nosotros vamos a entender por motivación. Para entender, nosotros vamos a tratar de focalizar obviamente el trabajo en la motivación intrínseca, porque entendemos que es la que nos garantiza obviamente una satisfacción más persistente en el tiempo, y nos garantiza una sensación de bienestar más duradero también, ¿ya? Entonces, para entender la motivación intrínseca, cómo se sostiene o cómo logramos trabajarla a través del tiempo también, nosotros deberíamos considerar 3 necesidades psicológicas, le llamamos nosotros básicas, que son estas 3 que aparecen en la diapo: la autonomía, la competencia y la relación. Estas 3 necesidades bien trabajadas, potenciadas, me garantizaría en definitiva el asumir una motivación intrínseca frente a los desafíos, en este caso académicos, que son por lo que estamos aquí conversando. Cuando yo hago alusión a la autonomía, tiene que ver con la posibilidad de alguna manera de sentirme autovalente y responsable de mi proceso. El sentir que yo estoy dirigiendo lo que pasa en este semestre. Ojo con eso, porque cuando yo hablo de motivación extrínseca, mi satisfacción pasa por la recompensa que yo puedo obtener y que la mayoría de los casos viene de un externo. Ya lo vamos a ver con el locus de control. Pero viene de un externo la mayoría de las veces. Viene del profe que te pone una nota, viene de la familia que te dice estoy orgullosa de ti o me has decepcionado, o cualquier otro tipo de comentario más o menos desafortunado. Cuando nosotros hablamos entonces de esta autonomía, tiene que ver con la capacidad de que ustedes se sientan como absolutamente responsables de su proceso y por ende que las cosas pasen por ustedes. Si cuando nosotros hablamos de que ustedes se hagan responsables, no es como sumarles más tareas por las cuales hacerse cargo. Tiene que ver con que en definitiva dependa de ustedes hacer cualquier cosa. Y no pase por la opinión o el refuerzo o el castigo de otras personas. ¿Ya? Cuando hablamos de competencia, tiene que ver, aquí entra mucho el concepto de autoeficacia que nosotros utilizamos y que tiene que ver con el sentirnos competentes, el sentir que de alguna manera yo soy capaz de. Y en este caso, con la autoeficacia, que tiene que ver en definitiva con el poder yo asumir el riesgo de hacerme cargo de este desafío que significa estudiar, porque tengo la convicción de que yo soy capaz. Que es algo que nosotros vemos mucho en duda en el proceso, y sobre todo quizás lo vemos en primer año, cuando ocurre esta transición del colegio a la universidad, donde nos damos cuenta de que la cosa no es igual, donde nos damos cuenta que las herramientas de cuarto medio o de todo el colegio no nos son suficientes muchas veces para responder al primer semestre de mi primer año de universidad, y chuta, me pregunto a mí misma, ¿me la puedo con esto? Viene esa famosa pregunta, ¿me la puedo? ¿Soy capaz? Hacerse esa pregunta de si soy capaz o no, habla de cuán competente te sientes a ti mismo. Habla de cuán seguro o segura estás de tus propias habilidades para poder hacerte cargo de esto. Y hacerte cargo visualizando resultados positivos, por supuesto. Cuando yo hablo de relación, que es este tercer componente, tiene que ver con el establecer vínculos significativos con las personas, tal cual. De alguna manera generar redes que me permitan sentirme parte de un grupo. Y eso es algo súper relevante, chiquillos, sobre todo cuando nosotros venimos entrando a la universidad, cuando formamos parte de un grupo, por ejemplo, sobre todo los chicos que quizás van en segundo año y que por ende no conocen todavía la universidad físicamente, quizás pudiera ser en alguna medida más o menos difícil el sentirse parte de esta comunidad, de esta gran comunidad llamada Universidad de Concepción, de esta gran comunidad llamada el nombre de sus carreras, de esta gran comunidad llamada su curso. El sentirnos parte de es un factor protector que de alguna manera me permite movilizarme más que si yo me sintiera aislada o fuera o ajena a este grupo en el cual intento seguir la corriente para participar.
estas son las 3 necesidades que a mí me permitirían tributar a una motivación intrínseca, hablándolo desde la teoría. Ahora, cuando nosotros hablamos desde la autonomía, es inevitable que nosotros, que yo les muestre, por ejemplo, este tema del locus de control, que habla un poco de a qué atribuyo yo las responsabilidades, en este tema de empoderarme quizás de mi proceso, de sentirme que yo soy, esta cosa no es como una frase cliché de chiquillos, ustedes sean los protagonistas de su proceso, no, siendo concretos, siendo prácticos, es esa una necesidad que nosotros necesitamos generar en ustedes, el sentirse el protagonista de, para que en definitiva no dependa del profe buena onda, mala onda, no dependa de si la suerte me acompañó o no, sino que dependa únicamente de lo que ustedes hicieron o no hicieron. Y por ende, si el resultado no me gusta, pasa por mí el generar uno distinto. Cosa que no pasa cuando el control de las cosas yo lo externalizo y le doy ese poder a alguien que está fuera de mí, que es lo que pasa muchas veces cuando culpamos al profe. Que más allá, yo no discuto que haya muchos escenarios donde uno escucha tanta queja de algunos profes que, no, que el profe jura que es el único ramo que yo tengo y que el profe me mata con listados de ejercicio y así un montón de cosas que uno escucha y que uno también vivió cuando fue estudiante, pero más allá de cuánta razón tengan, en algunos casos yo no lo voy a discutir, pero sí, más allá de cuánta razón tengan, ustedes deciden qué hacen con eso, cómo se hacen cargo. Y cuando yo creo que me puedo hacer cargo porque pasa por mí algo, entonces hablamos de un locus de control interno, que es lo que nosotros decimos como, eh, ya, o sea, yo me siento mal al respecto, entonces yo tengo que generar alguna alternativa, alguna solución alternativa que me garantice movilizarme de ahí, que me garantice el hacer algo distinto para generar un resultado distinto al que vengo viendo hasta hace un tiempo y que no me genera la satisfacción necesaria. Yo tengo el control. Yo soy la responsable de lo que pasa o no pasa. Ahora, estamos claros que somos sujetos responsables situados en un ambiente, en un entorno. Sí, no hay duda, no voy a discutir que el entorno influye sobre nosotros, sobre todo en este momento, quizás que cada uno de ustedes está metido en su casa sin posibilidad de escapar un ratito de ellas y eso a veces les pasa la cuenta. Pero incluso lo que se hacen con eso también es responsabilidad de ustedes. Pero ojo, que el decirles que es responsabilidad de ustedes no, no significa hacerles sentir más presión sobre, sino que significa, de alguna manera, pasarle a ustedes las llaves para que ustedes manejen el tema. ¿Siempre tenemos que hacerle caso al locus interno o tenemos que crear un equilibrio con el externo? Qué buena pregunta. Hacerle caso al locus de control interno tiene que ver como el siempre priorizar la idea de que depende de ti. ¿A eso te refieres, Camila? Si me pudieras retroalimentar eso para darte una respuesta como más coherente a tu pregunta. Yo siempre soy de la idea de priorizar locus de control interno, de todas maneras. Porque pasa muchas veces, de hecho yo siempre les digo que el darle la responsabilidad a otras personas por lo que pasa o no pasa y que a nosotros nos afecte, es darle harto poder a esas personas. Y en alguna medida, si estamos hablando de que me afecte lo que decida, no sé, pues mi pareja, ok, es una relación cercana, hay una relación de confianza, o que quizás mi mamá decide algo por mí en algún momento, ok, yo lo entiendo, la situación lo pudiera justificar, pero que el profe decida, que un extraño decida, que el clima decida, que la suerte decida. A mí me parece que esos agentes externos quizás no merecen tener tanto poder o tanta incidencia sobre sus resultados, sobre su satisfacción y sobre su bienestar, su sensación de bienestar en este minuto. En cambio, cuando yo me convenzo de alguna manera de que las cosas pasan por uno
y de que depende de mí el poder movilizarme, depende de mí el buscar una alternativa, depende de mí buscar una solución distinta a la que ya he probado y que no funciona, entonces tengo muchas más posibilidades de encontrar alternativas que quizás me caigan mejor que si me quedo sentada pasivamente esperando que alguien afuera tuyo tome esa iniciativa. Debe ser importante también saber hasta qué momento puedo responsabilizarme, si no, en algún momento tendremos una gran culpa, ¿no? De todas maneras, es que la culpa a mí me parece que es un tema, es como otro tema de todos modos, Camila, que tiene que ver como el poder de alguna manera responsabilizarte, solamente lo hablamos desde el punto de vista de movilizarte para hacer cosas, pero no por eso significa que vas a agarrar como una visión quizás distorsionada de tu esfuerzo o de tu proceso, de tal manera que te termines culpando por todo lo que quizás no pasa como tú quisieras. La culpa no necesariamente te va a movilizar. ¿Sí? Porque yo estoy hablando solo desde el punto de vista de que te dé esa inyección para movilizarte a ti y no quedarte a la espera de que un tercero o un externo lo haga por ti. La culpa, si hablamos de culpa, ya nos podemos meter con otros temas que también tienen que ver con el hacernos responsables de nosotros no tiene que ver, no es sinónimo de que seamos duros con nosotros, por ejemplo. Si yo me culpo de todo, también pudiéramos cuestionar ese aspecto, ¿ya? Sí, Ya, eso, Andrea, dime. sí, igual me gustaría como complementar eso, que yo creo que estamos como todos y todas de acuerdo que efectivamente hay factores externos que pueden incidir en nuestra motivación, pero al final lo que debe primar es como la actitud a la cual uno se enfrenta a esas situaciones. Por ejemplo, no está en mi dominio de control el que pase la pandemia, pero sí el cómo me enfrente a ella y, por ejemplo, genere o desarrolle algún tipo de estrategia o hábito que pueda ser disfrutable. Por ejemplo, el quedarme en casa y no sé, si me gustan los videojuegos, jugar con eso. ¿Cachai? Claro. Ustedes no son responsables de todo lo que ha pasado. Qué buen ejemplo diste, Benja, con el tema de la pandemia. Nosotros no somos responsables eh, de todo lo que ha pasado como a este nivel tan macro como es la pandemia a nivel internacional. Pero sí somos responsables de qué hacemos con eso, de qué hacemos con eso desde la casa, de cómo nos movilizamos con este panorama. Habla de eso, de la iniciativa que ustedes van a tomar según cómo interpretan esta situación que está pasando. Gracias, Benja. Ya. Ahora, si nosotros vemos este tema de la autodeterminación, es decir, cómo nos dirigimos a nosotros mismos, cómo nos vamos movilizando en razón de los distintos desafíos que asumimos, es importante que tengamos en consideración, chiquillos, que la cosa no es como, bueno, se los mencioné delante, pero que la cosa no es blanco y negro. Acá, de hecho, nosotros hablamos de un continuo, como dice la tabla, que me muestra de algún modo los dos extremos, sí, con algunas variables, pero que también me va dando cuenta entonces de cómo podemos ir como variando o viendo algunos cambios progresivos en alguna de estas variables, que tiene que ver con la motivación, con cómo me regulo, qué tanto me regulo, con este locus de control, es decir, yo lo atribuyo a agentes externos, la causalidad de las cosas, yo me siento responsable y puedo eventualmente hacer cosas al respecto, o los procesos también regulados. Tenemos por un lado, por ejemplo, esta persona que no se autodetermina, esta persona que quizás no se agarra a sí misma para poder encauzarse hacia algo, movilizarse hacia algo. Y desde ese punto de vista pudiéramos encontrar un extremo donde quizás una persona, vamos a hablar de que ni siquiera existe motivación. Ojo ahí, porque que yo hable de motivación extrínseca no significa que no exista motivación, significa que mi motivación está focalizada en otro punto nomás, distinto al de la intrínseca. Si yo no tengo ninguna de las dos, podemos hablar de esta falta de motivación, que por ende no tiene ninguna regulación de sí misma que permita
trabajar sobre esta para generarla, para estimularla, para encontrar espacios que permitan despertar la curiosidad, el interés en ustedes. No hay nadie asociado como posible responsable o que pudiera tener como el sartén por el mango, como se dice, para poder eventualmente echar a andar cartas en el asunto. Y no hay tampoco, no hay ningún tipo de control al respecto. No hay ninguna intencionalidad. No así entonces cuando nos vamos moviendo en este continuo de la autodeterminación, donde quizás pudiéramos encontrar entonces esta como regulación más externa. Se habla de que mientras nosotros menos autodeterminados estamos, más atribuciones les damos a lo que pasa a nuestro alrededor, porque eso nos ubica desde una posición un poco más pasiva, que no la estoy juzgando. Solo digo que nos ubica desde una posición donde quizás no tomamos tanto la iniciativa, y eso tanto desde quién es responsable o quién tiene el control, como también desde quién se pudiera hacer cargo de generar algún resultado distinto. Por eso que se habla de que los reguladores están dados, o quien regula este tema, está dado por el factor de obediencia, por el querer quizás rendir cuenta a algo, o por la recompensa que yo obtengo a cambio de eso, o por querer evitar castigos cuando vienen asociados a eso, etcétera. Que tiene que ver con esta cosa como de estímulo más condicional, como de estímulo-respuesta. Cuando nosotros vamos avanzando en esto mismo, quizás en algún minuto pasa que este control que nosotros vemos en lo externo lo podemos volver propio, o nos sentimos identificados con eso, nos apropiamos de esto externo, al punto de que yo me termino apropiando de eso y me siento responsable, y ya no depende de lo que cambia o pasa o no pasa alrededor mío, sino que me hago cargo por mí misma. Me siento responsable, siento que el control, primero que todo, está en mí, por más que se vea influenciado por lo que pasa a mi alrededor, pero primero que todo está en mí. Y se habla de que la regulación de mi motivación, en este caso, o de mi movilización, como quieran llamarlo, está en mi interés, está en mi sensación de satisfacción. En mi sensación de satisfacción que generan de por sí las cosas en las que estoy involucrada en este minuto. Por eso que es súper importante que cuando hablemos de motivación, la localicemos, la situemos en algún tema, en algún espacio, como es en este caso en lo académico, en relación al contexto universitario. ¿Sí? Este cuadro, más allá de complicarlos, solamente quiero que se hagan una idea de que esta cosa es como un fluir, de que no es blanco y negro, les vuelvo a insistir. Pero que sí que tenemos que jugar desde la falta de motivación hasta esta motivación quizás más extrínseca, y esta motivación intrínseca que pudiera ser ese anhelo que tuviéramos, pensando en que es mucho más persistente en el tiempo y pensando en que me garantiza una sensación de bienestar quizás más enriquecedor durante el proceso. Porque si no, funciona durante el proceso, pero de un modo más automático, porque estoy pensando en la satisfacción que viene al final. Ahora, ¿cómo nosotros, cómo podemos medir en los estudiantes, en la comunidad universitaria, cuánta motivación hay? Lo vemos a través del compromiso académico, que es esta cosa como manifestación externa, como dice ahí, pero que es de alguna manera la actitud que nosotros vemos en los estudiantes, que se ve reflejado, que refleja los objetivos de aprendizaje que tienen. ¿Sí? Por eso que vamos a hablar entonces de algunas dimensiones que dan cuenta de cómo anda este compromiso del estudiante, y que según cómo anda, yo puedo evaluar, ¿sabes que este estudiante está motivado? Sí, ¿sabes que este estudiante está motivado de esta forma o de esta otra? Que son estas 4 dimensiones. Vamos a encontrar un primer como factor o variable que tiene que ver con lo conductual, donde vamos a evaluar qué tanta es la participación, por ejemplo, de los estudiantes, qué tanta es la participación o qué tanta es la iniciativa que asume el estudiante durante las instancias académicas. Por ejemplo, ustedes, ¿qué tanto participan en sus clases? ¿Qué tanto toman la iniciativa? ¿Qué tanto resuelven las dudas y se desmutean para preguntarle al profe en la clase con tal de garantizar la resolución de sus dudas, de sus inquietudes, de sus disconformidades, si es que hubiera algo que dijo el profe, si es que hay algo que digo yo en el taller ahora y que a ustedes no les parece, y
y opino, po, me manifiesto al respecto. La Paula dice, depende del ramo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa depende del ramo? Hay un profe que nos da más susto preguntar. ¿Cuál es el criterio ahí? Sí, eso, el contexto en sí, o de que si es como o mostrarse muy mañana, o si ya han hablado harto, entonces como Ya, de ver si uno se siente cómodo, o si no, está el perfecto. foro. Ah, sí, pues. Si es que lo usan, qué bueno que lo usen entonces. Ya, eso es una dimensión que me habla del compromiso académico, que entran otros factores, pues, por ejemplo, este clima entre el profe y los estudiantes, pero, pero habla un poco del compromiso académico reflejado en sus conductas. Eh, la Camila dice, más que los profes me siento más presionada por el hecho de que puedo molestar al resto. Christopher, muy poco, trato de hacerlo más, pero a la Camila le gusta participar. Ya, perfecto. Mi pregunta es, ¿ha cambiado en algo su participación? Por ejemplo, al cambiar, esta pregunta es para los estudiantes que pudieran estar en tercer año más. Quizás me van a decir, no hay nadie, Andrea. Ya, omita mi pregunta entonces. Pero, ¿ha cambiado en algo su participación en un contexto físico en la sala de clases y ahora en un contexto virtual de sala de clases? No, no hay respuesta. Me intriga eso a mí. Porque tengo la hipótesis de que se ha reducido la participación ahora en este contexto virtual. Pero todavía no tengo hipótesis de por qué. Entonces, por eso les pregunto. Ya. Existe una dimensión emocional, por otro lado, que tiene que ver con esta reacción como afectiva más... ya, el Rafael dice que participa más. Bien. Yo he escuchado, volviendo al tema, pero a ti no te doy la palabra, Paula, de que en general este escenario virtual ha propiciado mucho más la participación de aquellos estudiantes que quizás son más retraídos en términos sociales. Entonces, este espacio donde quizás nos escondemos un poquito detrás de la cámara, no necesitamos hablar porque solamente escribimos por el chat, ha facilitado la iniciativa de aquellos estudiantes que tienen más dificultades en términos comunicacionales. Ya, la Paula fue la primera que levantó su mano. Después sigo con los demás Eh, chiquillos. sí, o sea, es que, bueno, yo voy en primer año y ya algo practiqué en cuarto medio de la modalidad virtual, Ah, sí. pero sí, pero igual el tema universitario es diferente. Yo creo de que, o sea, por otro lado de su hipótesis, creo que igual es como desmotivante ni siquiera haber pisado la universidad y los paisajes que tiene y las actividades que hay como primer año y conocerse en sí, porque siento que virtual se dificulta mucho socializar. Mm, sí, po. Es un ingreso, es una vida universitaria distinta por ahora, pero temporal, pero distinta. Yo estoy convencida que los chiquillos que entraron en primer año ahora, cuando entren de verdad a la universidad, o sea, físicamente, de verdad, físicamente digo, conocer los paisajes de la U y su campus, es como que van a volver a primero, van a como tener una envidia. Ya, veo otras manitos, pero no veo de quiénes son, porque me aparecen al final, al lado del Sí, más, así que los una es invito a de hablar luego. Christopher Tengo y a otra es Javier y de a Javier. Christopher con la manito. Sí. No sé quién levantó primero la mano. Lo escucho. A cualquiera de los dos. Em, sí, tienes la razón eso con respecto a los estudiantes retraídos. O sea, yo en particular, sí, antes me costaba harto participar, ahora creo que participo un poco más, pero igual lo hago en los cursos que hay más gente. O sea, Ya. que en mi carrera hay cursos que hay 4 personas y igual, no sé, siento que un poco el sentirse que te puedan identificar. Más eh, personalizado. Claro, hay más personas como que no te pueden identificar y no sé, quizás se mezcla con los demás. Porque a veces cuando hay más personas
me siento un poco más capaz de participar. Ya. Bien, bien. Gracias. ¿Y Christopher? Hola, Le quedó la manito levantada por error. Hola. bueno, mi caso es, creo que lo mencionaron un poco. Yo estoy en segundo año ahora y yo tampoco he Ah, pisado nunca la universidad. Y tengo que decir que sobre todo el primer año fue bastante complicado para mí porque yo traté de solucionar, trabajé mucho en mi forma de interactuar con personas de forma presencial antes de entrar a la universidad. Pero después de entrar aquí fue como un poco abrumador el hecho de que ni siquiera podía ver a la gente a la cara y eso me descompensó bastante porque todas estas cosas desconocidas para mí, el no poder leer el rostro, las señales, nada de eso, me volvió a tirar así a una etapa, así, a un estado que ya había dado por pasado hace, claro. antes de la cuarentena. Ujú. Y ahora he participado más, pero igual me cuesta un poco adaptarme a cierta velocidad a todo esto. Es complejo, ¿ah? Es complejo. Yo la primera vez que hice, no sé si fue la clase, no sé qué habrá sido lo primero que hice en marzo del año pasado, una clase o un taller, pero esta cosa de hablarle a nada, así como veo unos círculos, algunos con unas fotos, pero que los veo tan chiquititos que ni siquiera alcanzo a ver las caras, es raro. Entonces, obviamente un escenario comunicacionalmente distinto que les va a entregar algunas estrategias, algunas habilidades sin duda que no hubiesen quizás adquirido en este escenario más bien presencial, pero una cosa no nos quita lo otro, es decir, los dos escenarios yo creo que son igualmente relevantes de experimentar para poder adquirir las habilidades que cada uno nos pudiera entregar. Pero sin duda que es un escenario totalmente distinto. De hecho, yo agradezco cada vez que escucho una voz, así como, hay alguien, hay otra persona. Gracias por tus comentarios, Christopher. Me aparece otra manito, pero no sé si es... Marcela, te escucho. Hola, ¿se escucha? Hola. Sí, colega. Sí, Es que puse mi mouse sobre tu circulito y me apareció psicología. sí, al tiro. Bueno, Dime. yo igual siento que algo que ha afectado mucho como en la participación es el tema de la naturalidad, porque a mí me pasa de repente que, no sé, el profe o la profe habla y dice algo y a mí me da por reír y yo digo, ¿cómo activo el micrófono para reírme? Básicamente, es ridículo y absurdo, pero dentro de algo No, para presencial nada. es algo normal, algo natural y siento que quita mucho la que tiene el exponente de una clase con nota durante algo que uno no puede como llegar y decir no sé nada, porque igual son decisiones simplemente prender el micrófono. Entonces como que le quita totalmente la naturalidad el hecho de prender el botón que está por aquí. Y eso, básicamente, yo creo que todos tienen algo que decir, pero no lo dicen porque hay que pensarlo mucho, hay que saber si está bien o está mal. Es una decisión como mucho más compleja de lo que sería en otro contexto. Y eso. Sí, tiene mucha razón. Oye, para mí la risa no es una tontera, es un todos son feedback. Desde que alguien sonrió con algo que dijiste y pucha, yo no veo eso, pues yo tengo que asumir las respuestas que ustedes están teniendo a lo que uno comparte. Yo no tengo idea si ustedes están aburridos o no tengo idea si me están escuchando como un ruido de fondo o están realmente atentos a lo que yo... Nada, o sea, uno se priva de muchas retroalimentaciones de cómo se va dando esta conversación. Pero por lo mismo yo creo que hay que tratar de no olvidar esas particularidades para que entendamos que en definitiva esto no es un reemplazo de otra situación comunicacional, sino que es una cosa como excepcional que está pasando en este minuto, pero no reemplaza lo que es una conversación cara a cara. Ahora a mí me parece de todas maneras súper útil este contexto comunicacional porque yo creo que como que llegó para instalarse. Entonces,
creo que estamos aprendiendo a la fuerza, quizás no en el momento en que hubiésemos querido, ni con el contexto que hubiésemos querido, pero estamos aprendiendo algo que probablemente vamos a tener que aplicar en varias otras futuras ocasiones, y es relevante que sepamos también conversar frente a una cámara, que es totalmente distinto, chiquillos. Entonces, si usted no lo hace frente a una cámara en este minuto, ok, los invito en algún momento a hacerlo, cuando tengan que se junten a preparar su trabajo grupal, porque yo escucho que a veces se juntan a hacer los trabajos por Teams igual, pero hasta en eso se juntan escondidos detrás de una cámara, po. Entonces, tratemos de buscar por dónde partir, que sea algo quizás menos intimidante, para que nos sintamos un poco más atrevidos para tomar esa iniciativa. Yo cuando trabajo con algunos chiquillos, yo les digo, partamos por escribir por el chat. No nos pidamos hablar o intervenir con el micrófono, pero partamos por escribir por el chat, porque eso ya es algo desafiante para muchos estudiantes. Y me estoy yendo por... A mí me gusta el tema de la comunicación, pero ahora es cuando el Benja me tiene que decir, Andrea, el tiempo. Me pasa lo mismo. Haber entrado a la web en pandemia me dificulta el doble generar lazos. Sí, es difícil, pero se puede, chiquillos. Para quienes van en primero y segundo debe ser muy difícil. Tenemos, ¿cómo podemos evidenciar un poco este compromiso que los estudiantes asumen académicamente? A través de las estrategias, las distintas estrategias que ustedes ponen en práctica para garantizar de alguna manera el resultado de este proceso de aprendizaje. En definitiva, tiene que ver con no simplemente dejar que la cosa avance así sin más, sino que ustedes decidir cómo se van a hacer cargo de este proceso de aprendizaje, decidir cómo algo tan básico como tomar conciencia de cómo tengo que hacer esta asignatura, cómo preparo esta, cómo no preparo esta otra. Por eso que hablamos de un aprendizaje autorregulado, porque necesitamos tener, si que queremos garantizar un resultado ojalá positivo, acorde a nuestras expectativas, necesitamos ser conscientes de este proceso de estudio, de este proceso de aprendizaje, de cómo debo aprender yo, de cómo me conviene más, cómo lo disfruto más, cómo me hace más sentido aprender a mí. Necesito teoría, necesito ejercicio, necesito la práctica, necesito ejemplos cotidianos, necesito una cosa bien visual, necesito llenarme de esquemas, necesito millones de destacadores para poder estudiar con colores y hacer categorizaciones. ¿Tienen idea de qué necesitan para que esta cosa tome un gusto distinto? ¿Han hecho el ejercicio como de autoobservación para decir, ok, por aquí la cosa como que agarra mejor color, no me motivo? A mí me pasaba, por ejemplo, que si mis cuadernos estaban rayados o hechos a la rápida con apuntes, no me motivaba ni siquiera abrir el cuaderno. Entonces yo sabía que tenía que esquematizar un poquito la información, estoy hablando cuando estudiaba, para que me fuera estimulante después abrir el cuaderno para estudiar. Pero eso hay que descubrirlo. Y para eso observarnos a nosotros mismos nomás. Sí, cosa que yo les hiciera hacer una revisión a ustedes, recapitulación de la semana pasada. ¿Qué les gustó más? ¿Qué les fue más agradable de estudiar? Ya, ¿por qué les fue más agradable de estudiar? ¿Qué tenía qué tuvo ese contenido? ¿Cómo lo estudiaron? ¿Qué les pudo haber sido más atractivo? ¿En qué minuto del día lo prepararon? ¿Que fue más fácil de asimilar? Hay muchos detalles que podemos observar, chiquillos, de nuestro proceso en términos cognitivos y que no están simplemente dados, sino que ustedes también los encausan en la medida que vayan tomando conciencia de ello. Y en la dimensión social, sin duda que tiene que ver, de hecho, con el mismo componente que les había hablado de la autodeterminación y que tiene que ver con asumir de alguna manera que nosotros formamos parte de un grupo, por más individuales o comunitarias que sean nuestras carreras o nosotros mismos en términos como personales. Pero dejando fuera ese detalle, en definitiva nosotros hoy día para muchas cosas, y lamentable si es que para quienes les puede dificultar mucho, pero la universidad promueve, lo tiene dentro de sus valores que promueve el tema de trabajo en equipo, porque es algo que ustedes cuando se vayan a meter al mercado laboral se van a dar cuenta de que independiente de la carrera es una habilidad que necesitamos para el trabajo.
Y la universidad lo promueve desde el día 1 de su primer año. Y lo promueve aún en contexto virtual. Y es ese formato de trabajo virtual, de el aprender a delegar trabajo, ya tú haces esta parte, lo retroalimentamos, yo hago esto. Esa coordinación entre pares, entre distintas cabezas pensantes, es algo que también me permite tributar este compromiso académico. Si yo me siento parte de una red, si yo me siento comprometida dentro de un grupo al cual pertenezco, porque estudiamos juntos y yo asumí el compromiso de estudiarme, alguna vez he escuchado estudiantes que dicen como que se distribuyen las cargas de lo que hay que preparar para el certamen y después estudian en grupo y cada uno le enseña al resto del grupo. Es un aprendizaje absolutamente colaborativo. Yo soy la experta desde mi área, les enseño a ustedes y cada uno de ustedes del grupo asume una responsabilidad, y una responsabilidad que repercute sobre el resto. Entonces yo me siento parte de y tengo un rol. Y eso también va a tributar al compromiso que yo asuma respecto en este caso, mi experiencia universitaria y también sobre esta posibilidad de movilizarme porque tengo una responsabilidad dentro de este grupo. Vi a alguien que hizo así como, ¡pah! Y levantó y bajó la mano, pero rapidísimo. No sé si quiere hablar o se arrepintió. Sino para seguir. Fue una excelente. Creo que se arrepintió. ¿Ya? Dale, Bárbara, te escucho. O te equivocaste, te escuché como robot cuando hablaste, así que no sé si me dijiste que te equivocaste. Ya, voy a asumir que sí. Entonces, chiquillos, tengo una primera pregunta que hacerles y es, ¿cuáles son las razones por las que ustedes se comprometen con la experiencia universitaria? Eso debería ser algo que la primera pregunta que ustedes se deberían hacer. ¿Cuáles son las razones por las que ustedes se comprometen con su experiencia universitaria? Y dentro de esas razones, nosotros vamos a encontrar algunas categorizaciones que encontramos tradicionalmente, bueno, que encontramos en la literatura y que también la verdad es que lo hemos comprobado con la experiencia de los chiquillos, que son como algunas metas académicas tradicionales que nosotros podemos visualizar y que responden a muchos de los casos, probablemente varios de ustedes. Tenemos metas académicas que tienen que ver con el proceso de aprendizaje, metas académicas que tienen que ver con el rendimiento en sí, metas académicas asociadas a la valoración social que yo puedo obtener a partir de mi desempeño y metas académicas asociadas al logro en sí. Asociadas al aprendizaje nosotros vamos a tener metas que tienen que ver con el interés, por ejemplo, en sí. De hecho, los ejemplos están súper concretos para que los vayan leyendo en la medida que lo voy explicando. Por un lado, es esta satisfacción en sí que determina mi esfuerzo y mi trabajo porque en sí hay un interés o hay un gusto asociado a lo que estoy estudiando. Y eso es lo que moviliza el trabajo de ustedes y el esfuerzo por querer aprender en alguna asignatura. Pudiera ser que su interés o su meta de aprendizaje, su meta por el aprendizaje estuviera dado por esta sensación de mayor competencia, es decir, el sentir que ustedes en la medida que aprenden más, se sienten más competentes, se sienten más en control de la situación porque tengo más conocimiento y los conocimientos, como dicen algunos conocimientos, poder. Hay algunos que pudieran motivarse desde ese punto de vista. Hay otros relacionados con el rendimiento que tienen que ver principalmente, nosotros hablamos del yo, como este concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos, este concepto concreto que tenemos cada uno de nosotros, de nosotros, valga la redundancia, y que hasta cierto punto en la práctica lo estamos confirmando, lo estamos defendiendo, o lo tenemos tan inseguro quizás que lo tenemos así bien agarradito para que ningún tipo de resultado negativo u ojo ajeno nos pudiera poner en duda aquello que nosotros vemos de nosotros mismos. El engrandecimiento del yo tiene que ver con, de alguna manera, el que mi rendimiento habla de cuán competente o cuánto valgo yo, incluso. Es decir, podemos definir una persona según su rendimiento. Esa persona habla de cómo es esa persona, el rendimiento, la nota que se sacó, el lugar que utiliza en el ranking dentro de su generación.
Imagínense, estamos hablando de una nota simplemente que no necesariamente habla o es predictor del éxito futuro que puede tener, eso primero que todo, y por otro lado, de cuán efectivo fue el proceso de aprendizaje, de hecho. Defensa del yo, que tiene que ver con, en definitiva, me saco la mugre o estudio o aprendo porque no quiero que me reten, porque no quiero que el profe piense mal de mí, porque no quiero que en mi casa se decepcionen o que me tilden de floja. Que en definitiva tiene que ver con etiquetas que son negativas para mí y que me podría ganar si es que el resultado no fuera como yo creo que debe ser o como yo creo que es respetable. Por defensa del yo, que tiene que ver con, en definitiva, no exponernos. Entonces, por ejemplo, yo evito trabajar en clases o no voy a tomar la iniciativa porque en realidad no estoy segura de si lo voy a hacer bien o no, entonces no me voy a exponer porque no tengo confianza en ese sentido y no me voy a exponer a que me digan que está mal. No me voy a exponer a que me digan que me equivoqué, porque a veces tenemos mayor o menor tolerancia a esa suerte de fracaso que pudiéramos llamar, a ese micro fracaso, porque en definitiva es simplemente cometer un error, como todos podemos hacerlo en algún minuto. Cuando hablamos de la valoración social como una meta académica, tiene que ver con qué lugar ocupo yo en mi entorno por estar estudiando, por ejemplo. Quizás cuántos de ustedes, no sé, son los primeros en ingresar a la universidad de su familia, entonces hay una presión social asociado al discurso que tiene mi papá que dice, mi hija entró a la universidad, mi hija va a ser la primera con un título universitario. Entonces yo me motivo y yo focalizo y me movilizo al estudio en razón de esa valoración social que quiero mantener y que me da mi familia, que también es válido. O el logro también, es decir, me esfuerzo en mi estudio porque de alguna manera yo veo en el futuro algún logro mayor asociado a eso, como es la recompensa a través de algún trabajo o, por ejemplo, sobre todo, se sabe que las notas en general no van a tener mayor incidencia sobre el proceso de selección tuyo a un cargo al futuro, por ejemplo, pero sí pudiera tener incidencia sobre el proceso de postulación, algún estudio de posgrado, por ejemplo, donde sí revisan con detalle esos antecedentes más académicos. En definitiva, chiquillos, tenemos muchas metas, muchas razones por las cuales ustedes pudieran comprometerse con sus estudios. Todas, en definitiva, son legítimas. Lo único que nosotros, obviamente, hay algunas de estas que pudieran ser más o menos sugeribles, pensando en que, en definitiva, nos generen un gustito distinto en este proceso que pudiera tributar de alguna manera a esta motivación intrínseca que hace que exista una satisfacción de por sí durante el proceso. Porque si no, lo que pasa es que los chiquillos, hay algunos chiquillos que nosotros vemos que sufren estos años de pregrado porque en estos años que dura su formación universitaria no hay ninguna satisfacción asociada, porque toda está proyectada en lo que pasa después de. ¿Y qué pasó con estos años de estudio? Si no hay alguna satisfacción que yo encuentro en este periodo en sí, se vuelve una experiencia mucho más tediosa de llevar, pues, mucho más difícil. Es nada más que eso. Y atribuciones causales en general, ¿a qué nosotros podemos atribuir nuestro mal desempeño? Nuestro mal desempeño en general, y que eso también habla, por ejemplo, de cuán competente me siento yo, que eso también habla de cuán autónomo me siento respecto a mi proceso, y que vamos a hablar tanto para el éxito como para el fracaso, vamos a hablar en relación a los criterios de la habilidad, al criterio del esfuerzo, al criterio de la suerte, y por qué no, al criterio del docente, que se lleva como una categorización independiente, es decir, a mí me fue bien porque soy inteligente, me fue bien porque me esforcé, me fue bien porque justo me evaluaron lo que yo me acordé en la clase, me fue bien porque el profe me tiene buena, porque participo en clase, o me fue mal porque soy tonta, me fue mal porque no estudié lo suficiente, me fue mal porque justo preguntaron la parte que no me alcancé a leer de la materia, porque justo se me cayó el internet
cuando tenía que subir el certamen, porque justo se le ocurrió el clima llover cuando estábamos haciendo evaluaciones. Hoy en día tenemos que agendar evaluaciones según el clima. O porque el profe quizás pregunté mucho, o quizás no participé nada, faltaba las clases, entonces el profe al momento de preguntarle algo, cero disposición. Cuestiónense ustedes cuáles creen que pueden ser más o menos convenientes de utilizar como justificación al momento de enfrentarnos a un resultado. Yo les voy a dar mi apreciación, pero cuestiónenselo a ustedes primero. Porque todo esto habla, estas razones hablan de la autoeficacia que ustedes persiguen en ustedes mismos. Acuérdense, la autoeficacia que les comentaba adelante, el qué tan capaces se sienten ustedes de hacerse cargo de los desafíos pensando posible resultado exitoso de esto. Y a su vez es como el antecedente de cuán autónomos se sienten de su proceso y por ende cuán responsables se pueden hacer ustedes de generar una diferencia distinta la próxima vez. Generar una diferencia distinta. Generar un resultado distinto la próxima vez. Es decir, si yo creo que el resultado está dado porque el profe me tiene buena o mala, entonces no tiene sentido que yo me esfuerce el próximo certamen porque la cosa no depende de mí. Ni de mi esfuerzo ni de mi habilidad, sino que del ánimo con el cual se levantó el profe ese día. O de la imparcialidad o profesionalidad con la cual se levantó el profe ese día. Entonces, según a qué atribuyen ustedes el éxito o fracaso de su resultado académico, va a decir mucho de cuánto se movilicen en el proceso al estudiar, al preparar una evaluación, al sacar su semestre, al asistir a clase, etcétera, etcétera. La pregunta de cajón. ¿A qué atribuyen ustedes sus buenas o malas notas? Y según a qué lo atribuyen, también habla de cuánto se van a movilizar. Y ojo, porque, bueno, no se lo voy a decir, no lo voy a spoiler. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Dudas hasta ahora, antes de sugerirles algunas cosas en relación a lo que hemos ido viendo punto por punto. Dudas, comentarios, críticas. Me gustan las críticas a mí, como para debatir. Todo en orden, dice la Camila. Ya. ¿Todo en orden para el resto también? Todo en orden. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver algunas cositas que me interesa comentarles en relación a cada componente de esta teoría que vimos al comienzo de la autodeterminación. Es decir, vamos a ver el tema de la autonomía, de la competencia y de la relación. ¿Ya? Respecto a la autonomía, chiquillos, ¿cómo podemos promover la motivación, nuestra motivación intrínseca a través de la autonomía? Es necesario, chiquillos, que antes que todo nos hagamos algunas preguntas que me permitan asumir a mí un rol mucho más protagónico en este tema, chiquillos. ¿Sí? Es decir, los ejemplos que salen en la diapo pudieran ser algunos de ellos. En definitiva, tiene que ver con cómo focalizar el poder de generar cambios más allá de lo externo en nosotros. Para que en definitiva, independiente de que pueda pasar algo que no tenga, no sé, por ejemplo, ustedes se planificaron y se anticiparon y estudiaron de la mejor manera y ese día justo pasó un camión afuera de sus casas y cortó el cable de la luz y no me pude meter, o no sé, cualquier cosa, evento excepcional que pase y que escapa de sus manos, ok, estamos de acuerdo. Pero es súper relevante que al menos ustedes se sientan más empoderados respecto a lo que pasa o no pasa, respecto a hasta dónde puedo quizás tomar medidas para generar resultados distintos, porque si no, nos tendemos a acomodar mucho en esta postura más pasiva, en esta postura que desde la cual me cuesta movilizarme porque no siento que pase por mí. ¿Para qué voy a hacer algo? ¿Para qué voy a estudiar si no pasa por mí? ¿Para qué voy a tomar la iniciativa si no va a generar resultados distintos si yo me muevo o no me muevo? ¿Me van siguiendo la diferencia? Christopher. Una cosa que me facilita el pensar de esta manera es un poco la rutina.
Y sobre Ya. todo que como todo esto pasó, y yo que una de las razones por la que yo quería entrar a la universidad era para tener un poco más de autonomía Ujú. y cierto grado de libertad y salir de la burbuja que representa mi casa para mí. Y con todo esto, y por quedarme en mi casa y todo, fue algo bastante desmotivante volver a sentarme aquí. Incluso yo ya me había instalado un tiempo en Concepción estudiando y por unas cuantas cosas tuve que volver aquí. Y fue un poco descompensante para mí. Y como volví a levantarme desde la misma cama, de la misma forma, todos los días, era como si nada hubiera cambiado y era como que me dio una sensación de abandono, así como abandono propio. ¿Tomaste medidas? Sí, si no, posiblemente no estaría aquí en este momento. Bien. Igual tuve que, sí o sí, si es que quería quedarme aquí, tuve que afrontar esas cosas que me aterraban o me bloqueaban, así, porque si no iba a quedar igual. Y como yo quería progresar sí o sí, tuve que tomar ciertas medidas obligadas, porque la única persona que se encarga de sostenerse ahí, ni siquiera si ya de por sí no siento miedo a salirme, sino que siento más como algo más como de orgullo, así como de que yo quiero estar aquí porque quiero pisar la universidad, pero aprovechando que estoy adentro ya. Y esa es mi principal motivación ahora para empezar a mejorar las cosas, en vez de salirme y volver después. Porque ya estoy aquí, hice lo que quería y quiero continuar, asumiendo lo que elegí hasta ahora. Qué importante ejercicio hiciste. Gracias por lo que compartes, Christopher. Hiciste un súper positivo, valioso ejercicio que tiene que ver con estar actualizando nuestras motivaciones en la medida que cambian los escenarios también. Porque muchos de ustedes quizás tuvieron alguna expectativa al momento de ingresar a la universidad, sin embargo, esta cosa va mutando todo el tiempo. Va mutando en sus casos. Imagínense los que entraron a primer año el año pasado y que chuta, me encuentro con que yo me hacía no sé, pues me hacía en el plato teniendo una clase cuando el plato, un lugar muy tradicional donde uno tiene clases en la UDEL. Campus Concepción. Me veía, tenía expectativas de tirar los pastos, este compartir muy tradicional de este estilo o de esta cultura propia de ser parte de la UDECONCE, pero ahora ya no está ese escenario, po, me lo cambiaron, algo pasó. No alcancé, creo que yo, no sé ustedes, yo alcancé a trabajar, creo que una semana presencial en marzo del año pasado y de ahí me mandaron para la casa. Eh, Y ahí hay que actualizar, po. Ok, ya, este es el escenario. Volviste a tu casa. Tú querías esa autonomía y volviste a tu casa. ¿Cómo ajusto mi expectativa? ¿Cómo ajusto ese anhelo que yo tengo y eso por lo cual yo ingreso a la universidad? ¿Cómo lo ajusto a este nuevo escenario? Para que en definitiva no pierda ese foco que yo tengo, que es alcanzar este título que me permita muchas cosas más y no privarte de eso porque cambiaron quizás las condiciones en este minuto. Pues, ¿hasta qué punto entonces puedo encajar las distintas cosas que están pasando a tu alrededor y cómo eso se ajusta con tus expectativas personales? Esa actualización hay que estarla haciendo todo el tiempo en razón de los cambios que van pasando. Si esta cosa, no podemos ser rígidos y entrar con una expectativa y con esa me quedo y así, porque no va a pasar. Tenemos que estar abiertos a ese cambio, a esa revisión constante que nos permita estar en sintonía con lo que va pasando, todo este acontecer que está ocurriendo de manera súper fluctuante. Ahora, ustedes están acá porque, por ejemplo, yo les doy un ejemplo, ustedes están acá porque el sistema les impone estudiar, ¿cierto? Porque el sistema nos impone que terminamos el colegio, ahora hay que entrar a la universidad, un instituto, un centro de formación técnica, lo que sea, hay que sacar un título y con eso trabajar, etc. Entonces, ustedes están acá y podrían atribuirlo a esa motivación o a esa razón de. Pero, ¿qué van a hacer con eso? ¿Cómo van a...? Ok, decidieron, ya están acá. ¿Cómo se van a apropiar de esto?
¿Con qué gusto van a llevar este proceso? Porque siempre, chiquillos, siempre, por más presiones que hayan, siempre está la opción de decir no. Asumiendo consecuencias, pero siempre está la opción. Entonces, si ustedes no dijeron no, sino que dijeron, ok, voy a la U, voy a la U de Conce. ¿De qué manera me hago cargo de esa decisión? Eso habla de autonomía. Lenguaje motivador, chiquillos. Cuando yo digo, nosotros tendemos a iniciar muchas veces las oraciones con debo hacer esto, no es que tengo que hacer, tengo que estudiar, debo. Siempre está la opción de no estudiar. Siempre está la opción de no entrar a la clase. Siempre está la opción de no rendir el certamen o de rendirlo y la nota que sea. Siempre está la opción. Ustedes deciden no hacerlo. Por A, B o C motivo, pero ustedes deciden. Ojo, hagan el ejercicio de pensar, por ejemplo, todo lo que tienen que atender mañana, todo lo que van a hacer mañana. Probablemente en sus cabezas van a decir, yo he hecho este ejercicio varias veces en la sala de clase, como entre los estudiantes. Comparte con tu compañero todo lo que vas a hacer durante los próximos días. No, es que tengo que lavar esto, que tengo que salir al supermercado, que tengo que llevar a mi mamá a esta parte, que tengo, pero así con incluso una corporalidad, chiquillos, como decía la compañera que nos perdemos tanto este feedback, una corporalidad así como que tengo que esto otro, tengo que hacer esto otro. Ya, siguiente instrucción, me dicen lo mismo, pero me parten con yo decido hacer esto, y está prohibido decir yo decido que tengo que, porque eso sería trampa. Gracias, Marcela, que estés bien, y ve la grabación para que puedas terminar los últimos minutitos, va a estar en los próximos días en el CADE en YouTube. Hagan el mismo ejercicio, pero sin hacer la trampa de decir yo decido que tengo que, sino que simplemente decir yo decido hacer esto, yo decido ir al supermercado mañana, yo decido ayudar a mi mamá haciendo esto, yo decido estudiar, yo decido levantarme mañana para la clase a las 8. Uno ve incluso un cambio en la disposición corporal al momento de decir eso. Porque el lenguaje cambia, chiquillos. El lenguaje me genera una realidad distinta. Y si yo hago ese cambio en cómo plantearlo, ya me genera una sensación como de responsabilidad distinta con lo que estoy haciendo y por ende también cambia el gusto de eso. Benja tenía su manito levantada. Me va a decir del tiempo, está puesto. No, creo que vamos bien. No, más que nada quería como complementar un poco lo que se está conversando, agarrarme un poco también de lo que dijo Christopher, que tenía que ver con hacer este ejercicio de reflexión. Y siento que es súper relevante, sobre todo en los primeros años, que, bueno, perdón la autorreferencia, pero yo cuando iba en primero de la universidad tuve ramas que no tenían mucho que ver con la carrera y como que me desmotivaba bastante, por ejemplo, tener biología y como biología, no sé, biología molecular, así como hablar de la célula, qué sé yo, que en realidad no sirve para mi formación como profesional. Entonces, en ese sentido, el ejercicio que hacía yo era muy similar a lo que hizo Christopher, que tenía que ver con el lenguaje motivador, es decir, preguntarme para qué me sirve esto y finalmente llegué a la conclusión de que quizá el ramo no me iba a ayudar a mi formación como profesional, pero sí para ponerme a tono o ponerme al ritmo de la universidad, a la exigencia que implica la universidad. Entonces, quizás hacer ese ejercicio de lenguaje más motivador puede ayudar a resolver esas dudas. Bien. A mí me pasó lo mismo cuando entré a estudiar psicología. Voy a tener más matemáticas, estadística. Oh, Dios, qué frustrante fue. Pero bueno, ahí uno tiene que actualizar un poco sus expectativas también. Cuando hablamos de fomentar la curiosidad, chiquillos, tiene que ver con la sugerencia inmediata al respecto es contextualizarnos. El buscar nexos, que así como, de hecho, me viene de cajón lo que comenta el Benjamín de su experiencia, porque si yo me encuentro con algo que quizás en lo inmediato, chuta, no me parece tan estimulante, o no cumplía las expectativas que yo tenía al comienzo, etcétera, ok, busquemos de qué manera lo podemos hacer amigable, de qué manera quizás esto se aplica al contexto, de qué manera esto me podría servir por A, B o C motivo
en mi desempeño profesional o en mi formación en general, por conocimiento, cultura general o cualquier otro tipo de justificación que encontremos. Pero busquemos contextualizar siempre las cosas que estemos tratando de aprender, porque si las vemos de manera aislada, muchas veces nos va a ser aún más complejo otorgarle algún sentido, ¿ya? Ahora, desde la competencia es súper relevante, chiquillos, hacer una suerte de, como nosotros llamamos como mapa de ruta, como fomentar un poquito esta planificación de lo que está pasando con nuestro semestre, cómo nos vamos a involucrar en cada ramo, cómo lo vamos a preparar, para que después, en definitiva, durante el transcurso de las semanas, se trate principalmente de ejecutar lo que ya está estructurado. ¿Cómo podemos hacer eso? Estableciendo listados de actividades pendientes, generando agendas como herramientas de organización, utilizando las distintas plataformas virtuales que tenemos para facilitar esa organización, para que la cosa no se perciba de una manera tan caótica, sino que nos sintamos en control de nuestro tiempo y quehacer académico. El día de la mañana hablaba de esto, de gestión del tiempo, y la mayoría de los chiquillos coincidían en ese taller de que en definitiva la principal utilidad que le ven al poder gestionar nuestros tiempos y actividades es principalmente que ya siento que esta cosa inicialmente caótica está como bajo control un poco. Y esa sensación de control me hace sentir a mí más segura. Y vuelvo de nuevo con la autoeficacia. Me siento más capaz de. Porque llevo el semestre, no se me está escapando, no me la está ganando. Y esa sensación de mayor seguridad es una disposición totalmente distinta y que me garantiza resultados mucho más prometedores que si yo parto desde el temor y la inseguridad. Y ojo, que partimos desde la simple planificación. Y respecto a la relación, chiquillos, usemos las redes que tengamos. Tanto los distintos centros de apoyo, nosotros, por ejemplo, pero en general las redes que tenemos en la universidad, nuestros mismos compañeros, el grupo de amigos que ya tenemos armado, ese grupito de WhatsApp que ya nos atrevimos a crear, o los compañeros con los que estudiamos o asistimos a algún reforzamiento, o cualquier cosa, chiquillos, son grupos que tenemos a disposición. Si nosotros interactuamos con ellos, nos empezamos a sentir parte de ellos. Y nos vamos sintiendo parte entonces de este entramado de redes que tenemos y que están en la misma que nosotros. Todos ustedes están en la misma, desde su realidad de carreras, de cursos distintos, pero están en la misma. ¿Qué compromiso podemos adquirir desde lo conductual? Participen en clases. El mismo ejemplo que les dije delante que le había dado a un estudiante, si les atemoriza un poco desmutearse para hablar, porque claro, hay que quizás no hay tanto pie para la improvisación o nos prestan mucha más atención, partamos por el chat, partamos por metas bajitas, realistas, concretas, que nos permitan partir por algo, y eso también nos va a dar la sensación de que vamos avanzando, entonces nos vamos a atrever cada vez más sin tanto temor. Participemos, tomemos la iniciativa, porque si no, es mucho más desmotivante una clase donde no estoy activo conductualmente, y por ende también cognitivamente. Y va a ser mucho más difícil agarrarle el gustito a eso. Christopher. Bueno, perdón por hablar tanto, igual, no sé. No, dale nomás. Una cosa bueno, yo, sobre todo el año pasado, yo tenía en muchos casos un miedo hasta paralizante de repente de hacer o decir algunas cosas. Era incluso como si mi mente se pusiera en blanco y no pudiera hacer nada. Y sobre todo porque yo tampoco sabía cómo manejar las redes sociales. Así que una cosa que hice entre este año y el pasado fue meterme a redes sociales en otros grupos que no eran de la universidad, pero que igual tenían gente con la que podía conversar. Y ahí me fui soltando más para este año para poder hacer estas cosas mejores, porque si no me hubiera puesto a practicar en otro ambiente, quizá estaría mucho más tenso en comparación con ahora. Bien, súper buen ejercicio. Mientras más instancias generemos, instancias que al principio pueden ser un poco más incómodas, pero por eso que hay que tratar de partir como con pequeños pasitos, metas quizás no tan grandes,
porque son mucho más difíciles de abarcar y eso nos puede frustrar si es que no las logramos al comienzo, pero si es que podemos participar, unirnos a grupos, tomar la iniciativa, genial. Si es que eso nos parece muy ambicioso y podemos partir por escribir en el chat, no sé, o en el grupo de WhatsApp que tenemos y que tenemos silenciado para siempre, no participamos nunca, pero lo leemos. ¿Y qué pasa si de repente intervenimos? ¿Qué pasa si de repente mandamos un sticker? O sea, yo les estoy hablando de metas mínimas, chiquillos, mínimas, pero que pudieran estar más al alcance para que ustedes se atrevieran a tomar la iniciativa. Nada más que eso. En la medida que se atrevieron a mandar un sticker, la próxima vez mandan un sticker con un comentario, la próxima vez sugieren algo, comparten un archivo, la próxima vez le recuerdan al curso que tenemos clase en tal horario, y así, pues, cada vez nos vamos atreviendo a dar algún tipo, a asumir algún tipo de participación que nos pudiera comprometer cada vez un poquito más. Desde lo afectivo, involucrarnos en todas las actividades de la carrera y de la universidad para que vayamos de alguna manera dándonos cuenta que esta cosa no se reduce solamente a la universidad como al consumo de contenidos que te entrega el profe, sino que hay mucho más que eso en esta comunidad, en esta gran comunidad. El compromiso cognitivo, que tiene que ver con que nos hagamos cargo un poco de cómo estamos llevando este proceso de aprendizaje. Lo que les decía de la organización, de gestionar, de tomar conciencia de cómo funcionamos mejor, de cómo nos parece más amigable el estudio, de cómo nos parece más estimulante, más atractivo. Eso va a volver mucho más agradable el proceso, chiquillos, porque no tiene que ser desagradable. Si la universidad no tiene por qué ser una experiencia tortuosa, no tiene por qué ser un sacrificio, aunque sí requiere mucho esfuerzo, sin duda que sí, pero ¿cuánta gente recuerda la universidad como una etapa pero maravillosa, súper buena, positiva, que genera nostalgia, que ojalá pudiéramos volver? Y no soy la única. Y en términos sociales, compromiso social, generar vínculo con los compañeros, que son la principal red de soporte, ¿sí? Solo ya para ir terminando, porque sí tengo muy claro que me excedí en el tiempo, así que les agradezco a los que han seguido ahí. Respecto a las preguntas que le hice desde antes, de que se cuestionaron un poquito por qué o a qué atribuyen sus buenas o malas calificaciones, tratemos de encontrar siempre atribuciones en nuestras habilidades y en nuestro esfuerzo. Pero ojo, eso sí, con la habilidad, ojo en la comodidad que muchas veces nos significa el justificarnos con la habilidad. Como, pero es que es inteligente, siempre he sido bueno para las matemáticas, así que no tengo que estudiar, no. Como ese orgullo, ese ego, en el cual fundamento a veces quizás el buen resultado, y a causa de eso quizás no me atrevo a estudiar más o no me atrevo a aprender algo cuando aparece un nuevo contenido. Entonces, ojo con eso, ojo con esa habilidad que sí, la tenemos que mantener como esa seguridad sobre la cual nos paramos para poder estudiar, pero sobre la cual nos paramos para estar dispuestos a aprender continuamente. Y ahí entra el esfuerzo. Porque si es que entonces el criterio es el esfuerzo, el factor común, entonces depende de ustedes poner más o menos esfuerzo la próxima vez según el resultado que quieren. Si depende de la suerte, estamos fritos. Si depende del profe, hay un trabajo que hacer ahí entonces con la relación con el profe, como el criterio que puede validar lo que pasa con usted. Y mala suerte, profe, y la falta de habilidad tiene que ver con lo mismo. ¿Sí? Eso, chiquillos. Benjamín ha estado compartiendo, espero que lo hayan podido ver, la lista de asistencia que les insistimos. Yo por mi parte les voy a copiar estos dos vínculos en el chat por si acaso quisieran verlos, para complementar lo que hemos estado viendo, que tienen que ver con unos videos principalmente complementarios, como les decía, que tiene por un lado con el tema de motivación, aprendizaje y rendimiento académico, y el segundo con que habla en general de la motivación en el contexto educacional, pensando en los estudiantes. Dudas, chiquillos, que existieran para ya ir finalizando. Me salté algunas diapositivas, el Benja se va a dar cuenta de eso, por el tiempo. ¿Dudas que existieran? ¿No existe ninguna duda?
Si es que no es el caso, chiquillos, entonces agradecerles en general. Hubo una participación súper positiva hoy día y eso para mí vale oro en una instancia así, porque yo no me termino de acostumbrar a este formato, así que cuando tengo participación de los chiquillos, de verdad que se vuelve súper, súper agradable este espacio de conversación. Y reiterarles también que si en algún minuto alguno de ustedes quizás se siente sobrepasado o que le complica realmente este tema, que le esté generando alguna dificultad, acuérdense que nosotros como equipo tenemos atención para los estudiantes de manera individualizada. Si es que esto quedara corto para quizás aclarar un poco su panorama, y tomen la iniciativa, acuérdense, tomen la iniciativa de escribirnos, contactarnos ya sea a través de las redes sociales o a través de nuestra página web en la sección de actividades y podemos darle otra vuelta más a este tema motivacional atendiendo a las particularidades de cada uno de sus casos. Eso. Te voy a escribir KD.UD. Te cedo la palabra, Benja, por si quieres decir algo para finalizar. Y yo estoy escribiéndole acá la página específica. Sí, no más que nada agradecer y sumarme a las palabras que ya dijo Andrea, agradecer la asistencia, la verdad, igual vino harta gente, entonces eso, la verdad nos quedamos tranquilos con que este tipo de actividades se pueden seguir realizando con el tiempo para que los ayude a todos y todas, de alguna manera. También insistirle en ese tema que tocaba Andrea, que tenía que ver con la atención individual. O sea, si sienten de alguna manera que están sobrepasados por algo, pueden pedir atenciones individuales. Hay un equipo bien conformado de profesionales y también de psicólogos y psicólogas en práctica, incluso también trabajadores sociales, que van a estar dispuestos y dispuestas para poder ayudarlos. Ahí les dejé el link directo para llenar el formulario de solicitud y ahí el profesional, según lo que ustedes necesiten, se contacta con ustedes por correo electrónico para agendar una horita. Es bastante rápida la gestión, chiquillos, así que, como bien decía Benja, hay un equipo bien numeroso, así que la atención la estamos haciendo bien expeditas. Y ahí entonces se atiende el caso individual. Pero la idea es que no se queden con esa sensación quizás de duda o inquietud que pudieran tener si es que existe asociado a este tema motivacional. Y eso, agradecerles por los 15 minutos extras que les quité de su tiempo. La verdad es que me pongo a hablar y a veces se me pasan un poquito los minutos, así que de verdad que les agradezco que se hayan mantenido a pesar de que me excedí. El Alonso tiene su mano levantada. No es para una pregunta, es más que nada para darle las gracias a los dos, a Andrea como Benjamín, por este taller. Me llevé una grata sorpresa porque yo voy en segundo y también he participado harto en los talleres del CADE. Y en estos últimos talleres, bueno, al final del año pasado y ahora este primero que tomo, este año, em, siento que han escuchado más, como que han servido como un lugar de contención, como a nosotros los estudiantes. Y eso lo valoro mucho. Encuentro que es muy lindo y importante. Así que nada más que agregar, solamente darle las gracias y que sigan con este tipo de talleres, que ayudan bastante. Gracias. Sí, la verdad es que hemos escuchado varias veces que de parte de los chiquillos que se necesitan quizás estos espacios para que ustedes puedan compartir antes de nosotros llenarlos con tanto contenido e información técnica que pudiéramos dar. Por eso que también tratamos de fomentar que se sientan con la confianza de poder compartir a modo de testimonio también. Yo siempre digo que ustedes son los que están viviendo en este minuto la experiencia, así que siempre la experiencia de uno le sirve al otro y eso es súper valioso cuando se atreven a compartirlo para que podamos entonces retroalimentarnos entre todos. Así que gracias a los que se están sumando a las palabras de Alonso. Qué rico, de verdad que me voy muy contenta de que haya sido de utilidad para ustedes. La Carla está complementando respecto a un experimento de locus interno y externo.
para que lo puedan revisar. Eso, pues chiquillos, no les quiero quitar más tiempo. Muchas gracias y que tengan un buen, resto de tarde de lo que queda y buena jornada también para el resto de semana. Ojalá puedan descansar la próxima semana, que es de receso. Organícense bien esta semana para que tengan lo menos que atender los próximos días de esa semana de receso, porque se merecen un descanso y recuperación de energías. Así que cuídense mucho. Muchas gracias por todo, de verdad, todo estuvo muy bacán. Que No, estén gracias a bien, ustedes por la cuídense. participación. Cuídense y buena semana. Buena semana, igual.